Bien, ya estamos conectados por Facebook. Vamos a esperar que se conecten nuestros participantes. Les damos la bienvenida a todos. A ver, bien. Buenas noches con todos. Le damos la bienvenida en nombre del Colegio de Químicos del Perú. Agradecer a la empresa Smart para poder desarrollar este seminario virtual Gestión de Requisitos Norma Internacional ISO 45001. El día de hoy tenemos como ponente al ingeniero Giancarlo Montenegro Medina, licenciado en la carrera de Investigación Operativa de la Universidad Mayor de San Marcos, con experiencia de más de 10 años implementando sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y BAS. Conocimiento y experiencia profesional en la implementación de procesos de mejora continua y gestión por procesos. Actualmente formó parte de Smart Consultores y Asociados y me desempeña como jefe SIC y de innovación de Mopepsa, empresa de rubro industrial. Le damos pase a nuestro ponente. Buenas noches. ¿Me logra escuchar? Sí, buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Agradecer al Colegio de Químicos del Perú nuevamente por la invitación a poder un poco compartir conocimientos relacionados esta vez a un tema muy importante en la coyuntura actual nos va a servir de mucho. Agradecer a la licenciada Zaida Poma justamente también por la invitación. Y bueno, Smart Consultores, con mucho gusto participar justamente de estas capacitaciones que podemos ir formando en conocimiento, digámoslo así, a todas estas partes interesadas. Bien, muchas gracias. ¿Podemos comenzar ya? Sí, ok. Buenas noches. Entonces, en esta oportunidad, como les decía, es un tema muy importante por la coyuntura actual que se vive a nivel mundial, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, que es justamente una norma relativamente nueva, ¿no? La norma ISO 45001. En esa oportunidad vamos a ver justamente la gestión de estos requisitos, cómo es su interacción entre todos los puntos de esta nueva normativa. Como les comentaba, esta norma se publica el 12 de marzo del 2018, ¿ya? Tiene poco menos de 3 años, digamos, de vigencia. En algunas organizaciones todavía está implementado el tema de lo que es las OSAS 18001, ¿no? Estas OSAS tienen un plazo, un requisito para implementar lo que es ISO 45001, hasta 3 años de publicada la norma. En este caso sería hasta el 12 de marzo del 2021, ¿no? Es el plazo donde vencería, digámoslo así, toda certificación o todos certificados que están asociados justamente a lo que es OSAS 18001, ¿no? Y desde esa fecha hacia adelante entraría solamente en vigencia lo que es la norma ISO 45001 en su versión 2018. ¿Ok? Entonces vamos a empezar un poquito justamente con la parte de los requisitos de esta normativa ISO 45001. Muy bien. Esta norma también es un sistema de gestión por procesos. Toda normativa de sistema de gestión justamente busca todo el tema de sistema de gestión por procesos, al igual que la ISO 9001, la ISO 14001, por ejemplo, ¿no? Que también ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, siempre todo esto, de alguna manera, va a estar relacionado o se va a formar en relación o va a partir justamente de la misión, visión y los valores organizacionales, ¿correcto? Entonces, justamente en la coyuntura, como les comentaba, que estamos viviendo con todo este tema de la pandemia, de lo que es el COVID-19,
la organización justamente tiene que formar ciertos valores muy importantes, valores organizacionales relacionados a su sistema de seguridad y salud, ¿no? Porque esto es lo que busca justamente esta norma ISO 45001. Uno, poder estandarizar un sistema de gestión en lo que es seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Y comprometiendo el liderazgo organizacional para que este sistema se pueda implementar de una forma adecuada. Entonces, todo parte de la misión y visión que tiene la organización, no solamente a un nivel organizacional en vista de sobresalir a través de un producto o un servicio que pueda brindar, sino también a través de la participación de sus trabajadores. Y esto es un tema muy importante que solamente, digámoslo así, hace bastante hincapié justamente en la 45001, ¿no? Que eso justamente lo vamos a ver en los requisitos, ¿no? Que es la participación de sus trabajadores, sino también el tema de participación de los trabajadores, a diferencia de repente de la ISO 9001 o de la ISO 14001. Ahora, una vez definida la misión, visión organizacional, que también tiene que contener aspectos relacionados a la toma de decisiones en relación a seguridad y salud de los trabajadores, se va a tener esto de un punto de partida, ¿para qué? Para planificar mi sistema de gestión. Entonces, en la parte de la planificación nos vamos a ir también al 4.1, que es el contexto de la organización, ¿no? La comprensión de la organización y su contexto. Y en este punto muy importante, yéndonos como ejemplo a la coyuntura actual, justamente el contexto van a ser las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades que podemos tener desde un punto de vista organizacional. Por ejemplo, tenemos que ver qué tanta fortaleza tiene nuestra organización en el sentido, por ejemplo, tenemos restricciones. ¿Restricciones de qué? De capacidad laboral. Ya se viene el tema de trabajo remoto, por ejemplo, ¿no? Entonces, la organización tiene la capacidad, por ejemplo, como fortaleza, o de repente es una debilidad desde el punto de vista ya desde salud ocupacional, que vemos estas limitaciones a través, por ejemplo, de certificados de lo que es ITSE, ¿no? Lo que se conocía como defensa civil, en relación a la capacidad del aforo, ¿no? El distanciamiento que debemos tener. Entonces, tenemos que evaluar justamente este contexto ya de la organización, este nuevo contexto que genera la organización, por ejemplo, ¿no? Entonces, basado justamente en esto, analizamos qué fortalezas, qué debilidades, qué oportunidades también podemos tener en relación a ese nuevo contexto que estamos experimentando. Y más aún, desde el punto de vista de lo que es la seguridad y salud, ¿no? En los trabajadores. Tenemos que medir justamente esta parte, hacer un análisis para ver si estamos en las condiciones de poder ofrecer a los trabajadores, porque eso está orientado hacia los trabajadores, esta normativa, las condiciones laborales adecuadas en relación a seguridad y salud, ¿no? Si es una empresa, por ejemplo, que brinda servicios relativamente ya sea el trabajo remoto o teletrabajo, puede ser un punto de partida, pero si tenemos, pues, por ejemplo, parte o organizaciones operativas, industria, por ejemplo, manufactura, entonces tenemos que ver cómo van a ser las operaciones, manejo de máquinas. Esto no se puede hacer de una manera a distancia, ¿no? Necesariamente tenemos que tener el trabajador en el puesto de trabajo. Entonces, todo esto vamos a tener que analizar este nuevo contexto, el tema social, el tema justamente económico también, el tema en su momento cuando inició todo esto teníamos que evaluar, por ejemplo, el tema de desplazamiento de los trabajadores. Esta es una comprensión de todo este contexto y poder tener pues una amenaza que no lo podemos, por ejemplo, controlar, los posibles contagios de los trabajadores, ¿no? Los potenciales contagios que se puedan dar al momento de trasladar. Muchas organizaciones han optado, por ejemplo, en contratar servicios de transporte, ¿no? ¿Para qué? Para que de alguna manera mitigue o minimice el tema de sus trabajadores a través de que se trasladen en un servicio público y prefieren contratar. Eso va a ir de acuerdo a las posibilidades de la organización, pero esos son puntos de decisión que se toman justamente analizando. ¿Y qué más vamos a analizar? No solamente el contexto, sino analizamos también las partes interesadas. El trabajador propiamente, que es un punto muy importante aquí en esta norma, es una parte interesada al cual debemos cuidar y detallar desde el punto de la seguridad y salud. Y justamente, como le decía, una necesidad puede ser justamente el tema, pues, de los nuevos equipos de protección, por decirlo así, de seguridad, los nuevos EPP, como
mascarillas, por ejemplo, caretas faciales en algunos aspectos, ¿no? Entonces ya la parte interesada relacionada a los trabajadores ya va a tener, digamos, otras necesidades relacionadas al tema de la seguridad y salud. Entonces tenemos que ver justamente esa necesidad y expectativas que tiene el trabajador justamente en la organización, ¿no? Entonces ya vamos viendo, y esto que se va formando, ¿no? Vamos uniendo el contexto, la parte interesada. Y en esa parte interesada también tenemos que ver justamente protocolos de seguridad que se ve asociados hacia un proveedor, hacia un cliente, por ejemplo. Una empresa, como les decía, de un rubro industrial, manufactura, por ejemplo, o también de servicios, tienes que ver en tu parte interesada controles operacionales, que lo vamos a ver más adelante, a través de ¿qué? De protocolos de seguridad, ¿no? Estos protocolos que de alguna manera me van a determinar, oye, tu proveedor necesitas cumplir con ciertos requisitos. Entonces, yo tengo que saber también cuáles son las necesidades de este proveedor, de este cliente, ¿no? De repente al venir a recoger una mercadería, qué condiciones debe cumplir, ¿no? Cómo de alguna manera esta parte interesada tiene que seguir ciertos protocolos al momento de entregar una documentación, al momento de recoger un producto, o un proveedor al momento de entregarnos un insumo, por ejemplo, para nuestra actividad productiva, ¿no? Entonces, ya esto también se tiene que ir declarando dentro de las partes interesadas, ¿no? Y esto va a estar asociado también, justamente todo esto, ya me da un contexto de yo poder conocer, saber y analizar para poder determinar justamente el alcance, ¿no? El alcance de mi sistema de gestión de seguridad y salud, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una organización que brinda algún tipo de servicio de comida, por ejemplo, el delivery, entonces mi alcance no solamente está en un punto fijo, sino mi alcance está dentro, o mejor dicho, dentro de un campo de acción que se interrelaciona con el espacio externo. Entonces tenemos que ver justamente cuál es el alcance de mi sistema de gestión. Si mi sistema de gestión va a estar básicamente en el tema productivo, una sola planta, dos plantas, cuántas sedes puede tener mi sistema de gestión, es una sola sede. Como les digo, el campo de acción puede ser mucho mayor, ¿no? Una empresa de transporte, por ejemplo, que lo tomamos como ejemplo, que puede ser un proveedor de una organización, también puede definir su alcance, su sistema de gestión, ¿no? El espacio externo, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo se interrelaciona ese alcance. Más adelante vamos a poder apreciar cuando vamos a abordar riesgos y oportunidades, y no solamente riesgos y oportunidades, sino también la identificación de peligros y la evaluación de estos riesgos. Entonces, ya teniendo todo esto, vamos a tener que determinar y formar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ya tenemos un contexto, partes interesadas claramente definidas, un alcance de dónde va a aplicarse mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, bajo toda esta determinación, lo que vamos a tener es un sistema de gestión. Vamos a elaborar mapas de procesos, caracterizaciones y cierta documentación que va a apoyar a mi sistema de gestión justamente a poder documentar y establecer criterios como por ejemplo el alcance, la parte interesada, definir, documentar mi sistema de gestión y poder ver y desarrollar necesidades y expectativas de estas partes interesadas, determinar mi alcance de sistema de gestión. Al igual que el alcance de, digámoslo así, de la 9001, de la 14001, ya vamos estandarizando y el alcance tiene que ser comunicados a las partes interesadas, ¿no? Como ya habíamos visto en anteriores oportunidades, esta comunicación puede darse también a través de la página web, por ejemplo, ¿no? Es un tema muy importante que nosotros podamos, de alguna manera, comunicar el alcance. Entonces, con todo esto ya estamos terminando la interrelación, por ejemplo, de mi contexto, parte interesada, alcance, que me llevan justamente a formar o consolidar lo que es mi sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, con estas partes nos pasamos ya al punto 5. El punto 5, un punto muy importante. ¿Por qué? Porque el punto 5 justamente ve el liderazgo, y no solamente liderazgo como veíamos en la 9001 o en la 14001, sino también lo que se ve aquí es la participación de los trabajadores. ¿Eso qué quiere decir? Que para que un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo funcione correctamente, no solamente tiene que haber una parte involucrada de la alta dirección a través del liderazgo, sino también la participación de los trabajadores. Entonces, esto lo vamos a ver de manera muy, digamos, incisiva en toda la parte de los requisitos de la norma.
y vamos a ver de qué manera los trabajadores van a participar en la implementación de este sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el liderazgo y compromiso en el 5.1 es un factor muy importante. Como ya lo habíamos comentado, este liderazgo lo que me va a permitir es que justamente estos requisitos, esos 4 primeros requisitos se cumplan. Y a través del liderazgo, lo que yo voy a generar son compromisos. Y estos compromisos van a estar asociados, obviamente, a mi política de seguridad y salud en el trabajo. Esta política tiene que ver justamente con temas de mejora continua. Esta política tiene que ver justamente con el cumplimiento de requisitos legales y otro tipo de requisitos asociados, que ¿dónde vamos a determinarlo también? En la parte de mi contexto. En mi contexto, yo voy a ver justamente, en mis partes interesadas, con quién me interrelaciono. Entonces, esta política tiene que tener ese alcance, ¿correcto? Entonces, también la política me habla de participación de los trabajadores, ¿no? Que se note esta participación de los trabajadores dentro de todo el compromiso que tenemos para la gestión y mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, una vez generada a través del liderazgo las políticas, otro punto importante que nace de este tema de liderazgo es la gestión de roles. Entonces, acuérdense que cuando vamos a conformar justamente el comité de seguridad, hay un 50% que es elegido, está bien, por la parte trabajadora, pero el liderazgo, la alta dirección, nombra también a sus representantes. Entonces, aquí estos representantes van a tomar un rol muy importante justamente en que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se lleve de una forma adecuada, de que existan los recursos necesarios justamente para evitar que el tema de accidentes de trabajo, el tema de minimizar potenciales enfermedades ocupacionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, el liderazgo lo que me genera en realidad también es también generar roles importantes, ya no solamente roles a nivel de líderes de proceso, sino también roles de trabajadores que van a hacer soporte mediante el comité de seguridad, por ejemplo, pero que van a formar parte de la organización, ¿no? De esta parte de la organización. Si bien es cierto, también hay una parte que es elegida por los trabajadores, la organización también determina este rol justamente para poder sopesar de alguna u otra manera ambas partes, ¿no? Y un punto adicional que tenemos en esta parte es justamente lo que les comentaba, la participación y consulta. Entonces, la participación y consulta de los trabajadores es un punto muy importante. Y un punto justamente que se cumple este requisito de la norma es a través del comité de seguridad o también para empresas de menor de 20 trabajadores a través del supervisor de seguridad, ¿no? No vamos a entrar mucho en el detalle de esto, pero sí es importante señalar que el comité de seguridad forma justamente un rol muy importante en el tema de participación y consulta. Que no solamente el comité de seguridad o el supervisor de seguridad, dependiendo del caso, sino también la parte de participación y consulta, se pueden hacer de alguna manera consejos o ver formas. Una de las formas podría ser también, por ejemplo, buzón de sugerencias, ¿no? Podríamos ver diferentes formas o diferentes metodologías de que un trabajador pueda participar en el entorno de mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, un tema de participación que en algún momento yo implementé en varias empresas, fue justamente, por ejemplo, lemas de seguridad por los propios trabajadores, ¿no? Y cada año había el lema de seguridad, por ejemplo, del año 2020, un lema de seguridad, y ese trabajador, había un concurso y había premios de alguna manera para incentivarlos, ¿no? En esas formas, o también justamente actividades por el Día Mundial, por ejemplo, de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Actividades donde el trabajador de forma tome conciencia, y eso también lo vamos a ver mucho más abajo en el 7.3, toma de conciencia, ¿no? De todo esto. Entonces, es importante la participación del trabajador en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ya no solamente un tema de liderazgo a través de la alta dirección, sino también la participación de cada uno de los trabajadores que forma un rol muy importante. Teniendo ya todo el punto 5, que ya lo hemos visto, nos vamos al punto 6,
¿no? Que es la parte ya de la planificación propiamente, ¿no? Ya hemos determinado requisitos importantes de cómo está la organización en su contexto, la parte de liderazgo y participación de los trabajadores, y con toda esta información vamos a planificar las actividades que me generen justamente que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo funcione de manera correcta. Y lo primero que vamos a abordar justamente es esto, ¿no? Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Entonces vamos a ver riesgos y oportunidades, pero no confundamos estos riesgos y oportunidades con la matriz I+C, ¿no? Es la identificación de peligros y evaluación de los riesgos y sus controles. No, vamos a ver riesgos y oportunidades justamente que se puedan asociar desde un punto de gestión, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es el riesgo, por ejemplo, o cuál es la oportunidad que yo pueda tener en relación al análisis que yo desarrollé a través de mi contexto o de mis partes interesadas? Un riesgo puede ser, por ejemplo, que un proveedor no cumpla con las medidas de seguridad en relación, por ejemplo, en este caso, al tema del COVID, ¿no? Un riesgo que un proveedor, de alguna manera, no sé, venga sin careta o sin mascarilla, ¿no? Yo no puedo atenderlo de esa manera. ¿Qué acciones tomo yo si me ocurre esta situación, ¿no? ¿Qué protocolos debo cumplir? O cuál es el riesgo en el caso, ¿no? Como ya tenemos de manera obligatoria, por ejemplo, toma de temperatura. ¿Qué sucede si un proveedor, un cliente o una visita, que no es un trabajador, o propiamente un trabajador, en la temperatura sale alta, ¿no? 37.5 hacia arriba, 38. ¿Qué acciones se toman? Entonces, es un riesgo que yo tengo, ¿no? ¿Qué sucede si uno de mis trabajadores por ahí se contagia? Entonces, es un riesgo. Y ese riesgo es algo que potencialmente puede suceder y ha sucedido ya en nuestra organización. En muchas organizaciones el tema del contagio se da. Entonces, tenemos que saber que este es un riesgo que yo tengo que enfrentar. Y yo justamente tengo que establecer controles. ¿Y qué oportunidades puedo tener yo justamente también en relación a todo esto, ¿no? Entonces tenemos que ver justamente todos estos aspectos, analizando las partes interesadas, analizando el contexto en el entorno donde yo me encuentro, tengo que evaluar estos riesgos y oportunidades, que son diferentes a la I+C, ¿no? En la I+C voy a identificar los peligros, voy a evaluar los riesgos y voy a establecer controles. ¿De qué? De las actividades propiamente que yo pueda tener dentro de mi proceso, de mis procesos productivos, de mis procesos administrativos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué controles yo puedo tener? Ahora que tengo, por ejemplo, un tema de trabajo remoto, ¿no? Tengo que ver también estrés laboral de repente por ahí, ¿no? En el tema de trabajo remoto, tengo que hacer actividades, digamos, de reposo, cada cuánto tiempo, o cuánto tiempo los trabajadores permanecen delante de una computadora, ¿no? Para justamente hacer este teletrabajo o trabajo remoto. Entonces, esas cositas adicionales como puesto de trabajo tienen que ser identificadas ya en tu nueva matriz I+C, ¿no? Porque ya el trabajador no se encuentra dentro de la organización, sino se encuentra, digamos, desde su casa. Entonces, tenemos que evaluar justamente, identificar todos estos peligros que puedan estar asociados a un tema de posturas, por ejemplo, ¿no? Si, ¿no? En la organización, por ejemplo, podríamos de alguna manera establecer los niveles, las posturas, pero el trabajador ya desde casa puede estar pues desde el sofá, desde la cama, trabajar, no lo sé, no lo sabemos, la cosa que pueda estar justamente direccionando. Entonces tenemos que ver identificar esos nuevos peligros y evaluar estos riesgos que puedan tener y generar controles, ¿no? Controles asociados a esas nuevas formas de trabajo, ¿no? Y eso también tenemos que poder, digamos, registrarlos. Otro punto importante también es la determinación. Vamos a ir determinando requisitos legales y otro tipo de requisitos que tenemos que cumplir. Por ejemplo, ¿no? Ya tenemos normativas a través del MINSA que debemos cumplir, protocolos que se deben seguir, y ya no solamente en una etapa del trabajador dentro de la organización, ¿no? Como uso de mascarilla, que es obligatorio, o en el transporte público, por ejemplo, el trabajador también debe tener el tema de las caretas. Por ejemplo, hay organizaciones que para evitar justamente contagios, evitar o ir al cumplimiento de la normativa, facilita estos implementos al trabajador como una careta que de repente no es obligatorio dentro del tema laboral, pero para el transporte público sí lo es. Entonces, también brinda esta protección adicional
por decirlo de alguna u otra manera. Entonces, tenemos que evaluar qué nuevos requisitos comprende mi sistema de gestión de seguridad y salud y tenemos que ir aplicándolos, ¿no? Asociándolos a potenciales riesgos que yo pueda tener desde un punto de vista de gestión, a potenciales incumplimientos y qué sucedería si yo incumplo algún requisito legal, ¿no? Entonces, eso se tiene que evaluar. Si más bien este requisito legal es un riesgo para mi organización o es una oportunidad que me está dando para yo mejorar las condiciones laborales en temas de seguridad de mis trabajadores o en temas de salud de mis trabajadores, ¿no? Entonces, el requisito legal también tiene que ser advertido de alguna manera y trabajado directamente con la gestión de riesgos y oportunidades que podamos tener. Y todo esto justamente nos conlleva a poder determinar objetivos de la seguridad y salud en el trabajo y poder generar una planificación para cumplir o para lograr justamente estos objetivos. Tenemos que no solamente determinar objetivos, sino también tenemos que determinar una planificación para lograr estos objetivos, ¿no? El objetivo puede ser reducir el número ya, no de accidentes de trabajo, sino de repente el número de contagios que yo pueda tener, o tener 0 contagios o 0 personas con tema de COVID dentro del ámbito laboral, ¿no? Este es un control un poco más extenso. ¿Por qué? Porque el control no solamente se da dentro de la organización, sino el control también es afuera, ¿no? Entonces, ¿cómo concientizar? Y eso vamos a ver más adelante, por ejemplo, a mi trabajador para que, si bien es cierto, de repente dentro de la organización, teniendo un supervisor o un responsable de seguridad que pueda estar paseándose por la organización, por la planta, por las oficinas, que te esté controlando justamente el uso correcto de mascarillas, el adecuado lavado de manos. Entonces ya tenemos que generar hábitos, no solamente dentro de la organización, sino también fuera de la organización, ¿no? En las casas, al trasladarse, ¿no? Entonces, es más difícil el poder controlar esto. Entonces, dentro de mi contexto y de mi parte interesada, junto a estos dos aspectos, y voy viendo justamente el cumplimiento de estos objetivos, de estos nuevos lineamientos que yo tengo. Hemos terminado con toda la parte de planificar. Entonces, ya he planificado cómo yo quiero que se desarrolle mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a través de estos requisitos, del punto 4, del punto 5 y del punto 6. Contexto de la organización, liderazgo y participación de los trabajadores y la parte de planificación propiamente. Entonces, con todo esto que yo ya estoy planificando, estoy determinando qué controles voy a establecer, he identificado requisitos, he determinado roles, compromisos a través de la política y participación y consulta a través, por ejemplo, del Comité de Seguridad, vamos a ejecutar, vamos a hacer el hacer, ¿no? Y el hacer básicamente está establecido en el punto 7 como punto de apoyo, donde vamos a determinar qué cosa, recursos, los recursos necesarios para una correcta implementación de mi sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces tengo que ver con qué recursos cuento para una adecuada implementación, para el mantenimiento y la mejora continua de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué más vamos a ver aquí? La competencia. Y ya no solamente la competencia, ojo, como veíamos en la 9001 o en la 14001, en relación a los roles importantes de líderes de procesos, sino la competencia de mi participación y consulta, de aquellos líderes que me van a ayudar a mejorar y ser mi soporte de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nos referimos justamente a la competencia que tiene que tener justamente mi comité de seguridad o mi supervisor de seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ellos tenemos que generarles las competencias y si nos vamos a un tema ya de identificación de normativa, al 6.13, requisitos legales y otros requisitos, donde vamos a determinar estos requisitos, la norma, la ley peruana, la 17, me establece, me habla justamente de yo poder generar justamente competencia a estos trabajos. Entonces hay que formarlos en temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué? Para que ellos puedan tomar buenas decisiones asociadas al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Otro punto importante, el 7.3, la toma de conciencia, ¿no? Entonces la toma de conciencia justamente va a ir a jugar un factor muy importante, sobre todo ahorita que les comentaba en relación a controles operativos que yo tengo que tener
justamente en relación a la coyuntura que vivimos, que es la del COVID-19. Entonces, el COVID-19 dentro de mi matriz I+C, que ya lo hemos identificado, tenemos que generar controles. Y los controles no solamente van a estar asociados a controles dentro de la organización, como les comentaba, sino también vamos a ver controles o mejor dicho, toma de conciencia de los mismos controles que establecemos dentro de la organización, estos puedan ser reflejados en sus hogares, por ejemplo, ¿no? Porque no me sirve de nada cuidar a un trabajador dentro de la organización, establecer controles, mascarillas, lavado de manos, como le decía, medición de temperatura, si en la casa, por ejemplo, se compra pues su pollito en la esquina o se compra una mascarilla diferente a la que la organización le da, y en la calle donde se la están probando diferentes personas, que hemos podido ver de repente por reportajes de la televisión, ¿no? Entonces, concientizar justamente a los trabajadores al uso correcto en todo lugar de mascarillas, a la correcta desinfección, por ejemplo, del tema de las manos, ¿no? ¿Y por qué no? Por ejemplo, en mi organización lo que hacemos es proporcionar no solamente mascarillas al trabajador de uso, digámoslo así, dentro de la organización, sino también fuera de la organización, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo muy fino que hay que hacer también, no solamente en la toma de conciencia digamos, del trabajador, sino también de la familia, ¿no? Entonces, hay que justamente incentivar al trabajador de que un potencial contagio que ellos puedan tener no solamente afecta a la organización, también afecta a su familia. Entonces, desde ese punto hay que trabajar bastante la toma de conciencia. Y esta toma de conciencia va a estar asociado a una buena comunicación, a una comunicación efectiva, ¿no? Esta comunicación juega un papel muy importante si nos damos desde el punto de vista de la coyuntura actual de esta pandemia, el médico ocupacional. El médico ocupacional tiene que tener una comunicación muy fina, una fluidez con los trabajadores que actualmente trabajan de manera presencial en la organización y aquellos que trabajan también de manera remota. Entonces, cómo esta parte ocupacional, el médico ocupacional, o como te habla la norma también, enfermeras, por ejemplo, justamente asisten de alguna manera ya, digámoslo así, de más tecnología, a través de un seguimiento por llamada, videollamadas, ¿no? Entonces, ya cambia la forma de la comunicación en la organización. Y esta comunicación debe estar determinada y establecida, ¿no? Como un riesgo o una oportunidad, digámoslo así, de definir en mi matriz de riesgos y oportunidades. Y establecer una forma o un procedimiento de cómo debe ser la comunicación en esos casos, ¿no? Con el trabajador, cómo se hace la vigilancia médica, porque los trabajadores entran en cuarentena y esa vigilancia médica a través de qué herramientas informáticas vamos a generarla, ¿no? A través, por ejemplo, como les comentaba, de videollamadas. Entonces, ahí genera también unas nuevas oportunidades de comunicación y de seguimiento, por ejemplo, de la parte del médico ocupacional a los trabajadores, ¿no? ¿Cómo hago un seguimiento por parte del médico ocupacional a trabajadores que están de manera remota, de teletrabajo, de trabajo a distancia, ¿no? Entonces, justamente ahí entra una nueva forma de trabajo y de comunicación. Y todo esto tiene que estar basado a través de información documentada. Entonces, todo esto tenemos que de alguna manera informarlo, comentarlo. ¿Y qué mejor manera? Ahora, por ejemplo, el tema de la comunicación efectiva y la toma de conciencia. ¿Cómo yo concientizo, por ejemplo, a mis trabajadores que están de manera remota? En planta, de repente, es más sencillo, los tengo ahí, ¿no? Me escuchan, puedo hacer charlas, banners, carteles, diferentes formas, pero concientizar a un trabajador que no lo tengo de manera permanente, que yo lo pueda observar y simplemente me pueda reunir con ellos 15, 10, 30 minutos para una capacitación virtual en temas de seguridad y salud. Entonces hay que ver metodologías, ¿no? En sus correos, mandarle flyers, mandarle, ¿sabes qué? Te toca un descanso de 5 minutos, estas pausas activas que debe tener el trabajador, por ejemplo. Entonces, esa forma tiene que estar documentada, esa forma de comunicación a través que juega un rol muy importante en la parte de seguridad y salud en el trabajo, en conjunto con la parte de recursos humanos, en conjunto con la parte de médico ocupacional, ¿no? Todo esto tienen que, de alguna manera, concientizar y generar una buena toma de conciencia al trabajador en todas estas actividades. Y como parte de operación, justamente también en el hacer tenemos la planificación y control operacional.
Y esto va a estar justamente asociado ¿a qué? A esos controles operacionales tienen que estar asociados a eliminar los peligros y reducir los riesgos para, para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el punto principal de la planificación y control operacional es justamente eliminar los peligros y reducir los riesgos que yo puedo identificar a través de mi matriz IPERSEC, por ejemplo, o a través de la gestión de riesgos y oportunidades que yo puedo tener. Y también de mi parte interesada o del contexto en el entorno donde yo me encuentro. Entonces, esta planificación de control operacional también busca la gestión del cambio. Y acá vamos a tener justamente puntos muy importantes. ¿Por qué? Como les comentaba, ya el tema simplemente de un tema de aforo, digámoslo así, de mantener un cierto distanciamiento entre trabajador y trabajador, poner de repente divisiones, ¿no? Entre cubículo y cubículo, distancia. Entonces, hay una gestión del cambio en mi sistema, en mi manera o en mi forma de trabajo. Entonces, por ejemplo, la gestión del cambio. Si yo antes tenía un servicio de comedor, por ejemplo, que muchas organizaciones tienen un comedor, por decirlo así, entonces ya no es que todos se sientan juntos, sino que tenemos que respetar el distanciamiento que nos dicen. Entonces, esa es una gestión del cambio, ¿no? La forma de trabajo, la forma remota de trabajo también es una gestión del cambio, porque estamos viendo nuevas formas, nuevas metodologías de trabajo, asociadas obviamente al tema de la seguridad y salud del trabajador. Entonces, esta gestión del cambio, esta pandemia en realidad, nos ha llevado a poder reforzar de alguna manera muy importante la gestión del cambio. Entonces, la gestión del cambio va a ser una herramienta importante en relación justamente al tema del control operacional. Entonces, es una herramienta muy importante que nos va a ayudar justamente a poder determinar, y en esta gestión de cambio vamos a poder advertir riesgos y nuevas oportunidades que puede tener la organización en relación al tema de seguridad y salud en el trabajo. Y el 8 punto, perdón, y dentro también de la parte de planificación y control operacional, vamos a tener que ver justamente también a nuestra parte de proveedores. Entonces, este punto de los proveedores también vamos a tener que justamente ver los controles operacionales. Y los controles operacionales dentro también de nuestros proveedores tenemos que evaluar justamente qué requisitos, y ya muchas organizaciones han puesto protocolos. En algunas organizaciones, por ejemplo, si no tienes prueba COVID en negativo, no ingresas a mi organización. Organizaciones se han puesto de esta manera drástica, ¿no? O pasar por una cabina de desinfección, o llenar justamente una declaración jurada, ¿no? Entonces, todos estos son controles que yo voy a establecer ¿a quién? A mis proveedores. Y esto tengo que estar dentro de mi planificación y control operacional. Ya no solamente son controles de mis trabajadores, sino también de estas personas externas que van a venir justamente a interactuar con mi organización. Entrega de documentos, como, ¿no? Hay organizaciones que dicen, no, en sobre cerrado, envuelto con film y muchas cosas, ¿no? Desinfectado. Entonces tienen ya ciertos requisitos, ciertos protocolos que se tienen que cumplir. Y luego viene el 8.2, que es la preparación y respuesta ante emergencias, ¿no? Acá básicamente vamos a ver ejercicios prácticos, simulacros, ¿no? Y en este caso, ¿qué hacer si es que tengo una persona que presenta síntomas, ¿no? Está laborando y empieza a sentir fiebre, sudoración y todos los síntomas relacionados al tema del COVID, ¿no? Entonces tengo que estar preparado y poder tener respuesta a ese tipo de emergencias. Ya no solamente, pues, ¿y qué vamos a hacer, por ejemplo, si yo tengo un sismo? Ya no es lo mismo tener un sismo en épocas anteriores, antes de esta pandemia, como ahora. Entonces, mis simulacros tienen que estar también orientados no solamente a un punto de reunión o al punto de seguridad de reunión, sino también al punto de seguridad de reunión, manteniendo el distanciamiento que es obligatorio. Entonces, estoy preparado yo justamente para tener dentro de mi punto de seguridad el distanciamiento adecuado. Esa sería la pregunta que nos tendríamos que hacer. Dirían, sí, estamos bien. ¿Por qué? Porque el aforo ya está al 50%. Puede ser una solución, pero tenemos que ver ya las nuevas vías de evacuación, dónde van a estar las personas, ¿no? Antes formábamos, prácticamente se abrazaban, ¿no? Las personas en el tema de los simulacros de sismo, por ejemplo. Entonces, ya tenemos que también contar justamente con una restricción. Entonces,
¿Hay un riesgo de contagio al momento? Sí, también puede haber un riesgo. Entonces, tenemos que generar simulacros y esta vez teniendo como premisa el distanciamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante que tenemos que tener en consideración. Entonces, ya hemos visto toda esta parte del hacer. Generamos, hacemos todos estos puntos, los interrelacionamos y tenemos que verificar, ¿no? Verificar que tanto la planificación que hemos realizado como el hacer se ha ejecutado de manera correcta o qué brechas tengo que mejorar. Entonces, para eso tengo el 9.1, que es la medición. Vamos a medir justamente todo esto que hemos realizado, este P de planificación y esta H del hacer, lo vamos a tener que medir a través de indicadores. Esta medición tenemos que no solamente medir, digamos, los compromisos, medir el nivel de accidentabilidad o medir, en estos casos, niveles de contagio, por decirlo así, sino también tenemos que evaluar el cumplimiento del desempeño, ¿no? En cuanto estamos cumpliendo los requisitos legales y otro tipo de requisitos de la organización, ¿no? El cumplimiento legal, ¿no? Entonces tenemos que evaluar, ¿no? En relación justamente a toda esta pandemia, han salido infinidad de normativas, ¿no? Sobre todo el MINSA, ¿no? Ha ido variando. Antes eran 60 años, por ejemplo, la persona de alto riesgo, luego 65. Entonces, ese cumplimiento legal, ¿cómo yo lo estoy evaluando? ¿Cómo yo lo estoy realizando, ¿no? Justamente es el riesgo que yo puedo tener, evaluación. Yo puedo agarrar y hacer una evaluación del 6.1. ¿Qué personal está dentro del grupo de riesgo? Personas de repente que yo pueda tener mayores a 65 años, personas con hipertensión, diabetes, todos estos que están asociados dentro de la normativa. Oye, más del 50 de mis trabajadores están dentro de este grupo de riesgo, o solamente tengo un 5%, un 2%, entonces tengo que evaluar estos riesgos, ¿no? ¿Para qué? Para determinar qué controles voy a establecer o qué oportunidades de mejora tengo dentro de mi sistema de gestión. Entonces, justamente tengo que medir esto, ¿no? Y este es un punto muy importante para yo poder medir a través de este riesgo justamente el porcentaje de personal que tengo dentro de este grupo de riesgo con lo que ha establecido la ley. Entonces tengo que, una vez identificado la ley, en la medición tengo que evaluar este cumplimiento y en qué porcentaje yo estoy en nivel de cumplimiento. Y el otro punto muy importante justamente para la verificación son las auditorías internas. Ojo, en el caso justamente de la 45.001 hay dos puntos importantes, ¿no? En el 6.13, donde yo voy a identificar los requisitos legales y otros requisitos, y en el punto 9.12, que lo acabamos de ver, que es el cumplimiento legal. Entonces, cuando yo genere mi auditoría interna, me va a determinar mi alcance o mi referencia. Y como la 45.001 me indica de que tengo que tener un cumplimiento del tema legal, entonces tengo que ver la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Entonces, el primer requisito que yo tengo que cumplir es mi Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Eso es lo primero que tengo que cumplir, ¿ok? Entonces, en la autoridad interna, ¿me pueden evaluar cumplimiento de la normativa de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? Sí, me pueden evaluar, porque es un factor importante y está asociado justamente al tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces vamos a poder justamente determinar cumplimiento de ciertos requisitos legales en una auditoría interna. Entonces, esa parte es un punto muy, muy sensible e importante justamente en los niveles de cumplimiento. Entonces, tengamos bastante cuidado o, digamos, importancia cuando se hagan auditorías internas. ¿Para qué? Para no dejarle de lado, porque a veces nos enfocamos o nos centramos mucho en el cumplimiento de los requisitos de la norma, pero dejamos de lado un poco el tema del cumplimiento legal. Y ahora, con toda esta coyuntura, con toda esta situación actual que estamos viviendo, el tema del cumplimiento de requisitos legales va a formar un factor muy importante. Por ejemplo, en los certificados ICSE, ahora, en las renovaciones que muchos puedan tener, sale ahí un detalle de que mientras dure el estado de emergencia, el aforo será del 50%. Entonces tenemos que cumplir con eso, ante una fiscalización y ante una auditoría interna. Entonces eso tenemos que evaluar, por ejemplo, en tema de cumplimiento legal. ¿Y forma parte de tu auditoría interna? Sí, forma parte de tu auditoría interna. Entonces todos esos requisitos legales, medición de temperatura, por ejemplo, ¿lo estás cumpliendo? Lavado de manos, ¿no? ¿Lo estás cumpliendo? Entonces dentro de la auditoría interna,
como parte de operaciones del 8.1 como control operacional, ¿no? Lo podemos ver justamente asociados ahí, tenemos que cumplirlo, ¿ok? Entonces, todo esto se va a ir, o se va a ver reflejado en ¿qué? En la revisión por la dirección. Entonces, la alta dirección va a tener que justamente absorber todo esto, toda esta información que se da en la revisión por la dirección, justamente para poder tomar medidas, asignar recursos, ¿no? Y ahí juega un tema muy importante, la participación en consulta. Entonces, parte de la información que va a requerir esta revisión por la dirección van a ser también de la participación en consulta, ¿no? Del Comité de Seguridad, por ejemplo, para las mejoras necesarias del caso. Una vez que hemos verificado, vamos a ver el actuar. Entonces, ¿qué otras mejoras o qué nuevas alternativas vamos a tener a través del 10.2, acciones correctivas, ¿no? Por ejemplo, dentro de la auditoría interna van a salir pues hallazgos. Estos hallazgos pueden ser calificados como no conformidades u oportunidades de mejora. Entonces tenemos que corregir esas no conformidades que podamos tener a través de acciones correctivas. Y ver justamente a través de las oportunidades de mejora propiamente el tema de la mejora continua. Entonces, como podemos ver, hemos podido finalizar de alguna u otra manera, desarrollar de manera sencilla, sistemática, la parte de lo que es la ISO 45001, cómo se interrelacionan sus puntos, cómo están asociados, y actualmente un factor muy importante, como podemos notar, es justamente el cumplimiento, la correcta identificación de los requisitos legales, el correcto cumplimiento de estos requisitos identificados, ¿no? Y cómo lo asociamos a la norma 45001, ¿no? Entonces, es una manera muy importante al momento de realizar justamente las auditorías internas, ¿no? No nos olvidemos de estos puntos tan importantes para evaluar y mejorar mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a través de la ISO 45001. Recordar también que tienen plazo justamente hasta el 12 de marzo del 2021, ¿no? De implementar justamente esta normativa. Aquellas organizaciones que están con el tema de OSA 18001, ojo, ya el plazo cada vez se vuelve más pequeño. Entonces, ya las certificaciones no van a tener validez. Y para las nuevas organizaciones que quisieran, digamos, implementar, bueno, a partir de la fecha no hay ningún problema. Pero aquellas organizaciones que todavía cuentan con un sistema de gestión a través del OSA 18001, les reitero, tienen plazo hasta marzo del próximo año para, bueno, menos de un año, para que su certificado tenga vigencia o validez, ¿no? Entonces, es un punto muy importante que, digámoslo así, tenemos que ya ir viendo, ¿no? Un poco más complicado de repente con el tema de la pandemia, justamente para implementar, ¿no? Controles, porque ya los controles van a estar de todas maneras determinados y asociados justamente a lo que es el COVID-19. De todas maneras, cumplimiento legal y requisitos como, por ejemplo, la gestión de riesgos, el tema de participación y consulta, y los controles operacionales asociados justamente a este tema de coyuntura. Muy bien, entonces no sé si tengan algunas consultas, algunas preguntas relacionados al tema que hemos tratado el día de hoy.
Hola, ¿sí? ¿Ahora sí? Ahora sí, ¿Escuchan ahora pues sí? ya. Ok, veo ahí una consulta. ¿Cada cuánto tiempo se renueva la certificación ISO 45001? La 45001, al igual que todas las normativas ISO, como la 9001, 14001, tienen un periodo de validez de 3 años. Cada 3 años se hace de mantenimiento o de seguimiento. ¿Esto qué quiere decir? De que yo renuevo mi certificado cada 3 años, pero eso no quiere decir que cada año me van evaluando. ¿Qué sucede si yo, digámoslo así, en el 2020 me he certificado por primera vez en 45001? Entonces tengo 2021, 2022 y 2023. ¿Qué sucede si en el 2021 me hacen mi primera auditoría de seguimiento y ve el equipo auditor, ¿no? Ve de que no estoy cumpliendo con unos ciertos requisitos importantes y me pone, entonces, ¿me pueden quitar la certificación? Sí, me pueden quitar la certificación. El hecho de que tu certificado tenga una vigencia, una validez de 3 años, no necesariamente indica que durante esos 3 años igual va a ser válido. Hay mantenimientos, hay seguimientos, hay auditorías cada año para ver cómo está mejorando tu sistema de gestión. Y si tu sistema de gestión no está siendo manejado de una manera adecuada, ¿te pueden quitar la certificación? Sí, la organización o la casa acreditadora que tú hayas escogido está en la potestad de poder quitarte esta acreditación. Entonces, no nos confiemos en ese sentido, de mantener siempre nuestro sistema de gestión, y esto es válido cada 3 años, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Sí, ingeniero, por el Facebook, Neda Espinosa nos consulta, ¿debería incluirse en la matriz de riesgos el trabajo remoto? Claro, como les comentaba, ¿no? Dentro ya de la nueva forma de trabajo, existe el trabajo remoto o también el teletrabajo. Entonces, tenemos que evaluar justamente cuáles van a ser, digamos, los nuevos riesgos que se puedan tener, evaluar cuáles van a ser los controles, ¿no? Como les comentaba, cada cierto tiempo, pausas activas. Como les decía, ahí tenemos que ver cómo podemos controlar justamente en el tema laboral, sí, pues, ¿no? Escritorio, de repente, tu silla, ¿no? Adecuado, el nivel, pero en la casa es otra cosa, el cantar, como se dice, ¿no? Entonces tenemos que ver si también justamente el tema de posturas, cuánto tiempo permanezco, puede generar estrés también en el tema laboral, ¿no? Entonces tenemos que controlar las horas laborales también dentro del ámbito como salud del trabajador, ¿no? Entonces, sí es importante, o sea, no, y de alguna manera decirlo obligatorio, que justamente esta parte de la matriz de riesgo de trabajo remoto, en la matriz esté incluida este tema. Es muy importante. Bien, también tenemos una consulta de José Guaguachambi. Dice, buenas noches. ¿Cada cuánto tiempo se debe hacer las auditorías internas y externas con la nueva norma? Ok, como les comentaba, primero vámonos a las auditorías externas. Las auditorías externas tienen, digamos, cuando certifico, por decirlo así, por primera vez, tengo mi primera auditoría externa. Mi certificación es válido por 3 años. Y cada año, de la fecha que me entrega mi certificado, y en el certificado dice, ¿no? Válido a partir de tal fecha, no lo sé, por ejemplo, ya estamos 1 de octubre del 2020 hasta el 1 de octubre del 2023. Entonces, cada año, y normalmente por lo menos de 2 a 3 meses antes de que venza tu certificado, son las auditorías externas, de todas maneras. Entonces, las auditorías externas siempre van a ser de manera anual. Y la certificación o recertificación son cada 3 años. Eso de todas maneras. Las auditorías internas, la norma que me dice, la norma me dice que yo tengo que evaluar de manera, o sea, no me pone una cantidad de 1, 2, 3 o 4 veces, digamos, durante un periodo. Las organizaciones normalmente hacen una auditoría interna al año. Yo recomiendo más. ¿Qué te dice la norma? La norma no te establece una cantidad exacta, pero te dice que sí, tienes que asegurarte que aquellos procesos en donde tú puedas encontrar, digamos, haces tu auditoría interna, una primera auditoría interna, y encuentras procesos que tienen
mayor cantidad de hallazgos o no conformidades, por decirlo así, entonces hacia esos procesos tienes que atacar un poco más. Entonces yo puedo hacer auditorías internas generales y después específicas de acuerdo al primer resultado, lo puedo hacer. No necesariamente tengo que hacer una auditoría interna a todos los procesos. Puedo hacerlo por partes también, ¿no? Eso es una forma, por ejemplo, de trabajo de auditoría interna. La costumbre, como costumbre digo, y no es que sea lo correcto en realidad, porque yo tengo que mantener mi sistema de gestión durante todo el periodo, es hacerlo poco antes de tu auditoría externa. Levantar justamente las no conformidades, ¿no? Pero no hay una correcta gestión. Entonces, si yo quiero tener una correcta gestión, en realidad se deberían hacer más de una auditoría al año. Con una estoy cumpliendo como que con el requisito, pero para una mejora continua de mi sistema de gestión debería tener más de una auditoría interna. Y como les digo, puedo tener una general, y de esa general voy estableciendo qué procesos le falta mayor brecha, digamos, para el cumplimiento, y puedo hacer auditorías internas, por decirlo así, focalizadas a ciertos procesos, ¿no? De acuerdo a mi primer informe de auditoría, puedo determinar qué procesos necesitan digamos, una segunda evaluación hasta una tercera evaluación, digámoslo así, durante el año, ¿no? Justamente es eso, ¿no? No hay propiamente una cantidad exacta que te exige la norma. Bien, muchas gracias, ingeniero Giancarlo. Ya no hay más preguntas, ¿ya? Ok. Pues tampoco. Agradecerle por su presentación. De igual manera, la empresa Smart Consultores y Asociados. Buenas noches con todos. Buenas noches. Un gusto.